Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a reunirnos en el nombre del Señor, abrimos su palabra y vamos a tratar de escuchar su voz. Hoy lo vamos a hacer estudiando la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 21. Entonces, bienvenidos los hermanos que ya os estáis conectando para poder participar en este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección, que Él nos esté dirigiendo, y comenzamos. Vamos a orar. Señor, estamos en tus manos, necesitamos de ti cada día, cada momento de nuestras vidas, Señor. Necesita tu presencia, la dependencia de ti, Señor, queremos que sea total, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, tú nos has dado una vida nueva. Y queremos, Señor, ahora en este tiempo escuchar tu voz. Abrimos tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables. Llévanos, Señor, a entender el mensaje que quieres decirnos. Guíanos, Señor, para que podamos recibir ese alimento espiritual que necesitamos. Y usa todo eso, Señor, para que seamos útiles en tus manos y podamos bendecir a tu iglesia y podamos predicar el Evangelio a toda criatura para que muchos más sean salvos. Queremos que este tiempo sea realmente para edificar tu iglesia. Y Señor, deseamos que tú vengas a buscar a tu iglesia. Por eso clamamos amén, sí, ven Señor Jesús. Así termina tu palabra en Apocalipsis y ese es nuestro deseo. Gracias, Señor, porque en tanto que tú vienes, no nos abandonaste, estás con nosotros, y una de esa parte fundamental es cada vez que tú nos hablas. Gracias, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, un nuevo día, un día más. Hoy ya es miércoles 15 de febrero, así que ya hemos pasado la mitad de este mes, que solo tiene 28 días. Y como hemos dicho, vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 15, versículo 14 en adelante, hasta el 21. Pero antes que vayamos al estudio, solo miro un momentito en el chat en directo, a ver qué dicen por aquí los hermanos que se conectaron. Y ahí está David, Liliana, David, Daniela diciendo buenas noches. Y ahí está la Nerea diciendo hola, soy Nerea, ¿cómo estáis? Pues bien, estamos bien, gracias a Dios y gracias por preguntar. Ahí también está Dolores saludando y deseando lluvia de bendición para todos. Benito Merideño también ha saludado, buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo también dice que la gracia y la paz del Señor estén en vuestros corazones. Belén ha saludado a Nerea. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté con todos. José María también saluda, buenas noches, pastor y hermanos. Paco y Rosario también, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Yalicatu, buenas noches hermanos. Ana Karina, buenas tardes, pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Y esos son los mensajes que han entrado de momento en este chat en directo, que ya sabéis que podéis escribir para saludar, pero también durante el estudio, si surge alguna pregunta, algo que queráis decir, podéis escribirlo. Mira, acaba de entrar el mensaje de Ana Rita, que Dios os bendiga siempre, dice Ana Rita. Vamos a Romanos 15, versículo 14 hasta el 21, vamos a leer este pasaje. Pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, pues nos vamos a parar en este pasaje, en este párrafo, para meditar la palabra de Dios. Y este es uno de los pasajes que mejor revelan el carácter de Pablo. En todas sus cartas Pablo habla, explica cosas, y este es uno de los pasajes, repito, que mejor declara cómo era Pablo, cuál era su carácter en realidad. Él está ya terminando la carta. En el versículo 22 ahora en adelante les habla de que él va a venir a visitarles. Entonces esta parte final de la epístola a los romanos de alguna forma es como que Pablo está preparando el terreno para esa visita que les quiere hacer. Y aquí también muestra algunos de los secretos que él tiene para ganar las almas, vamos a decirlo así. Algunos de los secretos, pero ya no son secretos porque él los revela. Pero nos explica un poquito acerca de lo que él hace, de cómo él siente para ganar las almas para Cristo. Entonces vamos a resaltar 4 cosas que se reflejan aquí del carácter de Pablo. La primera es que vemos a Pablo como un hombre con tacto. ¿Se entiende eso? Con tacto, con sensibilidad, con cuidado. O sea, él les está hablando a los romanos y a lo largo de toda la epístola ha tratado muchos temas. Y en algún momento ha hablado con firmeza. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Cuando tú estás enseñando la palabra de Dios, la doctrina de Dios es inalterable. No puedes rebajarle ni la puedes amoldar para que al oyente le guste. Tenemos que predicar la palabra tal cual es. Pero ahora en este pasaje, Pablo no trae ninguna reprensión para los creyentes. Él quiere terminar de una forma positiva. No hay enfado, no se muestra enfadado. No demuestra ningún de sentirse defraudado por haber escuchado que los romanos no están haciendo lo que debiesen hacer. No, por el contrario, él está hablando con unas palabras, como ya habéis visto, lo hemos leído, está hablando con palabras cordiales, está tratando a los creyentes de Roma, a los que va dirigida esta carta, con ánimo, está tratando de animarlos, de que hagan aquellas cosas que ellos ya saben que son correctas. Entonces es una amonestación muy suave. Llega a decir, ¿no? Vosotros ya estáis llenos de todo conocimiento, de bondad, así que podríais amonestaros los unos a los otros. No necesitaríais que yo os escriba para amonestaros. La segunda cosa que nos demuestra, hemos dicho así como algunas de sus claves para ganar almas, aparte de esta de ser una persona sensible, con tacto, con delicadeza, con cuidado, pues es que Pablo, la única gloria que se atribuye hacia él es ser siervo de Jesucristo. Utiliza la palabra ministro, aparece ahí en el versículo 16. Ministro. Y esta palabra es una gran palabra, es una palabra muy interesante en el griego. Porque la palabra que se ha traducido aquí al castellano como ministro es la palabra leitourgos. Leitourgos es una palabra que tiene un origen en la antigua Grecia, después su significado fue ampliado, pero el origen de esta palabra, leitourgos, se refería a ciertas obligaciones con el Estado que tenían los ciudadanos. Y a esas obligaciones se les llamaba así, liturgias. Y esas obligaciones a veces se imponían, el gobierno las imponía, obligaba a los ciudadanos a que participasen y colaborasen en unas ciertas obligaciones, y otras de esas obligaciones eran voluntarias. Entre aquellos que se consideraban patriotas y amaban a su patria, a su país. Entonces eran ellos los que voluntariamente se ofrecían para suplir las necesidades de algunos de estos servicios voluntarios, que
exactamente se enumeraban 5 servicios voluntarios en los que se aplicaba esta palabra, leitourgos, liturgias, y que algunos ciudadanos voluntariamente se ofrecían. Y os lo voy a mencionar, estos, para que entendamos bien la palabra que Pablo está diciendo para referirse a sí mismo como ministro de Jesucristo a los gentiles. Porque hoy, por ejemplo, la palabra ministro en nuestro país, en España, o quizás en otros países de los que hermanos que estáis conectados, pues nos podría llevar a un significado un tanto distinto. Y tenemos que meternos bien en el texto y comprender bien lo que Pablo quería decir y lo que los oyentes iban a entender, ¿verdad? Entonces, esos 5 servicios voluntarios en los que se aplicaba esta palabra eran, en primer lugar, la palabra jorequía. Jorequía era el deber de proporcionar un coro. Y tú dices, ¿cómo que un coro? Mira, en la antigua Grecia, una de las partes de entretenimiento y de espectáculo muy importantes eran los dramas. Había grandes actores que preparaban sus dramas y en Atenas y en estas grandes ciudades constantemente se estaban representando esta especie de teatros de estos dramas, ¿no? Y en todos estos dramas y teatros era fundamental la presencia de un coro, que era un grupo de personas que durante el drama, en los intervalos de las escenas, este coro intervenía hablando en verso, como si cantasen, ¿no? Y hablaban así en verso. Entonces, esto era un servicio importante, se consideraba un servicio importante para la sociedad. Y uno de estos ciudadanos patriotas que se consideraban como obligados, pero lo hacían voluntariamente para servir al Estado, entonces se ofrecían para componer, mantener, formar, costear los gastos de este coro. Alguien voluntario, con recursos económicos, hacía eso. A esto se le llamaba jorequía. Después, otro de esos servicios voluntarios era la gimnasiargía. Y como ya el nombre sugiere, gimnasiargía, aparece la palabra gimnasia, y tú sabes que los atenienses eran grandes atletas y le daban mucha importancia al deporte, al atletismo y las diferentes competiciones atléticas. En Atenas había 10 tribus. La ciudad de Atenas, los atenienses estaban divididos en 10 tribus. Y periódicamente se organizaban competiciones entre aquellos que se habían formado como atletas. Había una carrera muy importante, se le daba mucha pompa e importancia, que era la carrera de las antorchas. Y en esta carrera competían diferentes equipos de estas 10 tribus con la idea de ganar, ¿no? Entonces era como una carrera de relevos, pero lo que se relevaban eran antorchas. De hecho, hasta el día de hoy aún existe alguna expresión que viene relacionada con eso, como pasar la antorcha, ¿no? Entonces, pues, en este caso, el patriota voluntario se ofrecía para organizar, mantener, entrenar y correr con los gastos de uno de estos equipos. O sea, él pertenecía a una de estas tribus y decía, yo me voy a hacer cargo de uno de estos equipos. Parecido a lo que hoy en día diría uno el patrocinador, ¿no? Algo así. Y a este acto voluntario de servicio se le llamaba gimnasiargía. Después estaba otro servicio voluntario, era la estiasis. Y la estiasis era que estas tribus que hemos mencionado, estas 10 tribus en las que se dividían los atenienses, también a veces se reunían para compartir una fiesta en común que constaba de hacer una comida juntos y bueno, una serie de actos así, de festejos. Y el patriota voluntario pues se ofrecía para correr con los gastos de esta fiesta, de esta comida y de todo esto que iban a hacer, de esta celebración. En cuarto lugar, otro servicio voluntario era la argeteoría. La argeteoría es que a veces en la ciudad de Atenas
se mandaba en la religión griega, se mandaba una embajada desde Atenas a otras ciudades para consultar el oráculo de Delfos o de Dodona. Y entonces a esto se le daba mucha importancia, y esta embajada, que estaba compuesta por diferentes hombres, algún sacerdote, necesitaban cubrir sus gastos del viaje, y algún voluntario pues se hacía cargo para esos gastos, de que fuese posible esa comitiva, esa embajada, que fuera a otra ciudad para consultar el oráculo de Delfos o el de Dodona. Y en quinto lugar, el quinto servicio voluntario al que uno se podía ofrecer, un ministro, un leitourgos, de ahí viene la palabra que Pablo usa aquí, pues era la trierarquía. La trierarquía era que, bueno, Atenas era una gran potencia naval, tenía una gran flota, y esto era también debido a que había un voluntario, y esta sin duda era el gesto seguramente voluntario más alto al que uno se podía ocupar, porque era un gran gesto patriótico, porque consistía en costear los gastos de un trirrene o barco de guerra durante todo un año. Y eso era una gran inversión, tenía que ser una persona con gran solvencia económica para poder hacer eso y gastar ese dinero. Bien, entonces estos 5 servicios voluntarios que hemos mencionado, como decimos, eran voluntarios y eran personas que se ofrecían para ejercer de esta forma en esa liturgia, en esa obligación que él mismo se imponía voluntaria, en esa liturgia. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí para decir: yo soy ministro de Jesucristo, yo soy liturgos. O sea que Pablo lo que está diciendo es que yo me entrego totalmente al servicio del Señor, orgulloso por ello, estoy dispuesto a gastar lo mío, como dice en un sitio, y aún yo mismo del todo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Eso era lo que un leitourgos hacía. Y por eso está bien entender el fondo de esta palabra. Más tarde, más adelante, a esta palabra se llegó a utilizar para todo tipo de servicios, amplió su significado. Pero el origen era este, y en ese contexto es en el que Pablo escribe para decir: yo soy un ministro de Jesucristo. Entonces, algunos de esos secretos para ganar almas era este. Uno, Pablo se demuestra aquí como un hombre sensible, cuidadoso, con tacto. Otra es que la única gloria que Pablo se atribuye a sí mismo es considerarse un siervo de Jesucristo, un ministro de Jesucristo. Y en tercer lugar, él habla de sí mismo como un instrumento en las manos de Cristo. Él nunca hablaba de lo que yo he hecho. Jamás vas a ver a Pablo decir: yo he hecho esto, yo he conseguido esto otro. No, él siempre hablaba de lo que Cristo había hecho con él. Nunca dijo: yo lo hice. Siempre él utilizaba la expresión: Cristo me usó para hacerlo. Y este es un rasgo de carácter muy importante para el pastor, para el ganador de almas, para cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, a humillarnos. Tenemos que ser humildes, porque en realidad todo lo que somos como cristianos, todo lo que tenemos es por gracia. Lo hemos recibido como un regalo de parte de Dios, por misericordia. Entonces no hay ningún mérito en decir yo. No, el yo tenemos que rebajarlo al suelo, hay que tirarlo al suelo para que realmente sea Cristo en nosotros, y lo que ahora se vea de nosotros sea la obra que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y para eso pues hay que hacer un esfuerzo, y tenemos que adquirir esta mentalidad que nos va a ayudar mucho a cambiar esa forma de pensar, esa mentalidad. Si nos estamos llenando de la palabra de Dios, cuanto más mejor. Cuando estamos cerca del Señor, nos acercamos a Él con nuestras oraciones, en la comunión con los hermanos, las reuniones,
y también fundamental a través de su palabra, entonces nuestro carácter se va a ir formando y vamos a poder hacer como Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Muy importante esta parte del carácter de Pablo, de considerarse a sí mismo como un instrumento en las manos de Cristo. Y la cuarta cosa, o el cuarto secreto, la cuarta característica de Pablo para ser un buen ganador de almas, es que él se considera a sí mismo como un pionero. Por eso dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. O sea, Pablo se propuso ser pionero, llevar el Evangelio a los que aún no habían escuchado. Y cita ese último versículo 21, está citando Isaías 52:15. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo fue llamado a ser predicador, evangelista, apóstol a los gentiles. Los judíos ya tenían una base de haber escuchado el mensaje de Dios, pero el mundo gentil, que era muy amplio, la gran mayoría jamás habían escuchado hablar del Dios de los hebreos y mucho menos de Jesucristo. Entonces él se propuso esto, y es una muy buena proposición, porque ¿sabes qué? Esto brilla por su ausencia en la iglesia de hoy día. Es muy común que de pronto, sobre todo en ciudades importantes, las ciudades grandes, los pueblos con más vistosidad y más renombre, es muy común que siempre se estén abriendo obras nuevas. De pronto ya hay en una ciudad, ya hay 1, 2, 5, 10, 20, 50 iglesias, y de pronto viene alguien y viene para abrir otra iglesia a ese lugar. Y esa no es la idea de lo que la Biblia nos muestra. Y ahí tienes el ejemplo de Pablo. El propósito es llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Mira, si una ciudad ya tiene una o varias iglesias, quiere decir, ya está cubierta esa ciudad con la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, y tú sientes un llamado de Dios a predicar el Evangelio, a abrir una obra nueva. Escúchame bien, que esto es lo que aquí la palabra de Dios dice. Ves a un sitio, ves a un lugar donde todavía no se haya predicado el Evangelio. Ves a un lugar donde todavía no haya iglesia. Es así de simple y así de claro. Mira, yo me convertí al Señor, como ya sabéis, alguna vez lo he mencionado, en el año 1981. Así que ya hace más de 40 años de eso. El grupo que vino aquí a predicar en esa campaña que se hizo, yo me convertí en una campaña evangelística de un grupo llamado Decisión, que venía con una relación o dependencia de la Asociación Evangelística Billy Graham. Decisión todavía existe, sigue evangelizando y trabajando aquí en España y en otros lugares, y ellos siempre tenían un principio. Cada año organizaban 2 campañas para predicar el Evangelio. Y esas 2 campañas, cada una de ellas duraba un mes, que eran los meses de verano de vacaciones, julio, agosto. Valls, mi ciudad, fue escogida para el mes de agosto. Entonces, ¿sabes? El principio de decisión de este grupo evangelístico era ir a predicar a ciudades, a pueblos de más de 5.000 habitantes, que aún no tuviesen una iglesia evangélica, o si había una iglesia evangélica era venir a colaborar con ella porque fuese una iglesia pequeña, con pocos recursos, como el inicio de una obra pionera. Entonces ellos iban a ir a predicar el Evangelio a ese lugar. Y así pues la iglesia de Valls fue como que renació, año 1981, agosto 1981. Yo me convertí, entre otros muchas personas, algunos de esos que se convirtieron en esa época están aquí conectados hoy siguiendo este estudio. Fíjate, ¿no? Si el Señor nos lo hubiese dicho, que 42 años después íbamos a estar así como estamos. Nunca sabemos lo que el futuro nos depara. Bien, pero eso no ocurre. Mira, la iglesia no se entiende
como el formato que la Biblia nos plantea, un cuerpo, las iglesias unidas. Se ha desfigurado totalmente y no es cualquier cosa, es algo muy grave, porque la Biblia ya nos hace un llamado a la unidad, se nos advertía de esa desunión y el propio Jesús manifiesta ese gran deseo que él tenía de que la iglesia esté unida. Entonces, reconozcámoslo, lo estamos haciendo mal. Claro, no está en las manos de algunos el poder cambiar eso. Personalmente, como pastor en la iglesia que pastoreo, hermanos, siempre nos esforzamos y hacemos lo posible en participar, en colaborar, estar al servicio de otras iglesias. A veces hay iglesias que nos piden colaboración, ayuda. Hermanos, ¿nos podríais ayudar? Vosotros que tenéis un buen grupo de alabanza, ¿nos podríais ayudar con la alabanza en este evento? Y sí, claro. Cuando alguien me pide: Víctor, ¿vendrías a predicar a mi iglesia? Sí, claro, voy. Hay pastores, hay predicadores que si es una iglesia pequeña, eso no van, porque, bueno, es que no tengo mucho tiempo, así que yo voy a las que me invitan que sean grandes. Hermanos, con más motivo ir a predicar a las que son pequeñas, porque necesitan más apoyo. Entonces, siempre que podemos contribuir a la unidad de la iglesia, contribuimos, porque es necesario. No siempre está en nuestra mano, porque hay muchas iglesias que se mantienen al margen, que van por libre, o que se mueven en sus círculos de amigos, de intereses en común, de denominación. Bueno, pues delante del Señor tenemos que dar cuenta, empezando por los pastores y siguiendo por todos los miembros de cada iglesia, de qué estamos haciendo con la iglesia de Cristo, porque no es nuestra iglesia. No hace mucho, nosotros aquí en Valls, hace unos años, participamos en una empresa de unir las dos iglesias que había aquí en Valls. Y entonces nos unimos las dos iglesias y cogimos el local que tenemos ahora, que es un local bastante grande. Porque nuestra antigua iglesia, nuestro local era pequeño. Era un local que nos habíamos llegado a meter alrededor de 50 personas, pero apretadísimos todos por allí, ¿no? Alguna vez más de 50, pero incluso con hermanos de pie y todo, porque era un local bastante pequeño. Entonces, cuando nos unimos las dos iglesias, buscamos este local más grande, y el local que teníamos más pequeño era de mi propiedad, así que lo dejé ahí, lo tengo como almacén y para otros usos. Un día me llamó una persona que se supone que era un cristiano, un creyente, y me llamó por teléfono, se presentó, me dijo su nombre y me dijo: es que estoy buscando un local para abrir una iglesia. Y yo sé pues que tú tienes ahí un local. Y entonces me preguntaba si tú estarías dispuesto a alquilarlo, a cederlo de alguna forma y tal, ¿no? Bien, yo le respondí. Dije, bueno, podemos vernos, podemos hablar. Digo, porque para empezar no sé ni quién eres, ni el nombre de quién vienes, y dices que quieres abrir una iglesia, pero ¿con qué intención? Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Y la palabra de Dios nos muestra el carácter de la verdadera iglesia de Cristo, y ese carácter es que si Dios te ha traído a este lugar, aquí en Valls hay dos iglesias. Entonces, lo correcto delante del Señor, si tenemos el mismo Espíritu Santo, si nuestros intereses son los mismos, si se supone que Cristo es nuestro Señor, lo normal es que tú vayas a alguna de esas iglesias que ya hay en esa ciudad, te des a conocer y que te pongas al servicio de la iglesia y digas: hermanos, yo he venido a esta ciudad porque Dios me trajo para servir, aquí estoy para lo que pueda ser útil. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sabe lo que me dijo este hermano? Me dijo: tienes toda la razón, pero ya está, no tenemos nada más que hablar. Y me colgó el teléfono. ¿Qué te parece? Bueno, pues ese espíritu no es el espíritu del Señor. El Espíritu Santo no te va a guiar a eso jamás. Y aquí tienes el ejemplo de un ministro de Jesucristo, un siervo, un servidor, un apóstol de Jesucristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pero eso es lo que dice la Biblia, y lo que ocurre en la iglesia es otra cosa, porque constantemente sucede eso. Mira, yo he estado en reuniones de pastores donde he podido presenciar grandes peleas, disputas, enfrentamientos. Y los temas por los que se discutía, pues te puedes imaginar, de todo, ¿no? Muy variado. Pero te vas de esas reuniones con un muy mal sabor de boca. Te vas como entristecido, sintiendo vergüenza ajena y un gran temor delante de Dios de decir, Señor, ¿qué estamos haciendo con tu iglesia? Cuando en una reunión dos pastores peleándose una vez, ¿no? Y diciéndose cosas feas, y un pastor le decía al otro, es que yo tenía mi iglesia aquí en esta calle, en esta ciudad, en esta calle desde hacía 10 años, y tú viniste y montaste una iglesia en la calle de al lado, a menos de 100 metros de mi iglesia. Y eso estuvo muy mal porque ya ahí se estaban peleando. Y a lo mejor tenía razón, ¿no? De que pues no era muy lógico que si tú tienes una iglesia y venga uno y te monte una iglesia justo al lado de la tuya. ¿Por qué en las ciudades de renombre importantes todos quieren ir ahí a montar una iglesia? Si ya hay iglesias, vale, si yo entiendo que si es una iglesia como Barcelona, es lógico a lo mejor que Barcelona, una gran ciudad, que disponga de muchas iglesias, porque hay barrios que son casi como ciudades, ¿no? Está bien que en ciudades así grandes pueda haber más de una iglesia. Por eso, por la ubicación geográfica, sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, mira, yo en Barcelona voy a Barcelona, he ido a dar clases del seminario, iba a una iglesia en una calle en Barcelona, ¿cómo se llamaba esta calle? La calle... ahora no me sale el nombre, si me viene ya os lo digo. Había una calle en la que yo venía a dar clases. La primera vez que llegué, aparqué el coche, empecé a caminar y dije, iba buscando el número, ¿no?, de la calle. Y iba buscando y de pronto miro, ahí veo una iglesia evangélica, digo, ay, debe ser aquí. Y entonces miro el nombre y el número, digo, pero no es esta. Y digo, según esto está más adelante. Y caminé 50 metros y ahí estaba la iglesia en la que yo iba. O sea, en la misma calle, en poquita distancia, había dos iglesias. Y eso es muy común en estas grandes ciudades. En la misma calle hay diferentes iglesias. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está...? Bueno, hermano, no sé, pero pregúntate la imagen que le damos al mundo. Porque a mí a veces me han preguntado, ¿y vosotros sois los mismos que aquellos? ¿Y por qué entonces hay 1, 2, 3, 4, 10 iglesias? ¿Por qué hay iglesias tan juntas? Y claro, tienes que explicarles a las personas que no creen. Les tienes que explicar que en el mundo evangélico hay diversidad de formas. Y hay unos que quieren hacer las cosas de una manera y hay otros que las quieren hacer de otra. Hay unos que entienden una cosa a su manera y otros la entienden de otra manera y algunas veces ni se pueden relacionar entre sí. Bueno, esa no es la imagen que la Iglesia de Jesucristo debe dar al mundo. Ese no es el deseo que Jesús tiene para su Iglesia. La Iglesia tiene que estar unida. No puede estar ahí abierto. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema para que si yo, por ejemplo, me voy a vivir a una ciudad por motivos diversos, familiares, de trabajo, de lo que sea, yo soy pastor, me tengo que ir a vivir a otra ciudad, así que tengo que dejar mi iglesia? Voy a una ciudad donde ya hay iglesias. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Voy, digo, como yo soy pastor, voy y monto mi iglesia allí. Bueno, pues así piensa la gran mayoría. Pero ese no es el Espíritu Santo, ese no es el carácter del verdadero creyente. Yo debería, si llego a esa ciudad, hay varias iglesias, bueno, pues puedo decidir
a qué iglesia me presento y puedo considerar el carácter de esas iglesias, lo que se enseña, lo que se predica. O sea, resumiendo, buscar una iglesia sana, ¿no? Y entonces yo voy allí, me presento al pastor y me someto a la autoridad de ese pastor. Y le digo, hermano, por motivos X yo he venido hasta aquí, yo soy creyente, yo en mi iglesia era pastor, yo sirvo al Señor así, así, así. Y vengo y me pongo a disposición de la iglesia para servir en lo que yo pueda. Ese es un siervo del Señor, aquel que está dispuesto. Si tú tienes un llamado, tengo el llamado del Señor a predicar, siento un llamado misionero, tengo que... ¿A dónde te vas? ¿En qué piensas? Lo correcto, lo lógico, lo bíblico sería esto. ¿A dónde es necesario que se predique el Evangelio? ¿Dónde aún no llegó el mensaje? ¿Hay alguna ciudad que no tiene iglesia? ¿Hay algún lugar? Ahí hay una necesidad. Ahí voy. Eso es lo normal, bíblicamente hablando, en el Señor. Pero no siempre ocurre eso. Y es legítimo, escúchame ahora lo que te digo, es legítimo que si tú vives en un país en el que hay dificultades para encontrar trabajo, vives en un país donde hay problemas de seguridad, donde no hay oportunidades, donde el sistema sanitario es precario, o sea, un país donde las condiciones son duras, es legítimo que tú pienses y desees, me gustaría ir a vivir a un país donde pueda tener más oportunidades, donde pueda tener una vida más digna, para trabajar, para mantener a mi familia, para que mis hijos sean educados, para... Eso es totalmente lícito y legítimo. Pero no disfraces ese deseo de decir, me voy a ir a ese país de misionero para predicar el Evangelio y servir al Señor. No te comportes de una forma hipócrita, no le mientas al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Una cosa es que tú digas, familia, creo que tenemos que emigrar de nuestro país para ir a otro país a buscar una mejor vida, tener más oportunidades. Y una vez que lleguemos, buscaremos una iglesia y nos congregaremos allí y serviremos al Señor donde sea. No es lo mismo eso que decir, pensar, me gustaría vivir en un país donde haya más trabajo, donde todo vaya mejor, y voy a disfrazar ese deseo diciendo que Dios me está llamando para ir a ese lugar a predicar el Evangelio. Y llegas ahí y te pones a predicar para abrir una iglesia nueva. No le mientas al Espíritu Santo. Sé sincero, no hay nada malo, no hagas como Ananías y Zafira. Hemos vendido la heredad y aquí traemos todo el dinero. Y era mentira, traían la mitad del dinero, una parte. Y Pablo les dijo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Nadie os dijo que estabais obligados en vender la heredad. Si la vendisteis es porque vosotros quisisteis. Y la podíais haber retenido sin venderla, pero si la vendisteis podíais haber dicho, mira, damos la mitad y la otra mitad nos la quedamos. El pecado no era ese, el pecado es que habéis mentido al Espíritu Santo. Y ese matrimonio ambos fallecieron el mismo día por mentir al Espíritu, y dice que cayó gran temor sobre todos los que conocieron este hecho en la iglesia. Mira, no seamos hipócritas, no mintamos, seamos auténticos y sinceros delante del Señor y en nuestra relación con los hermanos. El problema es que muchos quieren tener, cada uno quiere tener su propia iglesia, quiere tener su autoridad. Es atractivo el hecho de estar en el poder y mandar y que los demás te obedezcan, y más si todavía utilizas la religión como un fin para enriquecerte y obtener beneficios. Pero ser un verdadero creyente en el Señor buscará siempre los intereses de la obra del Señor y jamás los intereses propios, los de uno mismo. La iglesia en cuanto al liderazgo está muy distorsionada. Hay una gran crisis de pastorado, de liderazgo en la iglesia. La iglesia necesita verdaderos pastores, hombres de Dios, que estén dispuestos
a gastarse por amor de las ovejas, pero sin buscar el reconocimiento ni buscar el sacar beneficio y partido de nada de eso. La Iglesia necesita eso y no siempre ocurre eso. Mira, ahora mismo en el mundo evangélico lo que más de moda está es la música. Tenemos en el mundo evangélico las grandes estrellas de la música cristiana. Están los grupos de música famosos, los cantantes famosos, y tú puedes ir a uno de estos eventos, puedes ir a un concierto cristiano que está organizado por una organización cristiana. En teoría no es con un fin de lucro, pero siempre hay lucro detrás de todo eso porque se cobran entradas y se gana mucho dinero. Y ese dinero se reparte entre los cantantes y entre los organizadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el dinero ya es un tema. No todos los conciertos alcanzan ese fin lucrativo, algunos sí que son más cercanos a permitir que todos vayan, ¿no? Hemos ido a conciertos donde se pagaban 10 euros y tú entiendes que hay unos gastos básicos de alquilar un teatro, de toda la logística y pagar los 10 euros sin problemas. Pero hay conciertos cristianos que se llegan a pagar 50 euros por entrar a ver el cantante de moda y al evento van a asistir varios miles de personas, entonces hay una buena ganancia, ¿no? Bien. Pero ¿a dónde iba? De pronto, el cantante estrella, el grupo estrella, resulta que en el escenario y durante el concierto, pues también es reconocido pues como el que va a ministrar. Se utilizan esas expresiones, ¿no? Y entonces pues hay en un momento dado, entre canción y canción, pues trata de dar un mensaje motivacional, animar a la gente, porque el Señor dice, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Que seas un cantante, un adorador y que seas famoso, no quiere decir que seas ni predicador, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni nada de eso, ¿no? Tienes un don con la música, está bien. En la Biblia estaban los directores de alabanza que dirigían al pueblo con los salmos. Pero creo que me estáis entendiendo lo que quiero mostrar, y es que incluso algunos de estos cantantes que son famosos, de pronto los ponen a pastorear iglesias. ¿Por qué? Porque atraen a mucha gente. Es el cantante cristiano de moda. Y ni ha estudiado teología, ni se ha formado en doctrina bíblica, ni ha tratado los diferentes temas pastorales que un líder tiene que conocer y saber con el trato con las personas, etcétera, etcétera. Pero es suficiente con que sea una superestrella. Nos conviene tener a una superestrella de pastor, porque entonces tendremos una iglesia de éxito. Bueno, estamos distorsionando totalmente y cambiando totalmente el sentido de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Es el Señor quien constituye ministerios en la iglesia, entre ellos el de pastor y maestro. No nombramos a un pastor porque es una persona famosa del mundo del espectáculo y su iglesia se va a llenar de gente porque todos querrán ser miembros de la iglesia en la que este famoso es pastor. Que uno sea un buen cantante y que haga buena música no le capacita para desarrollar un ministerio de predicación y enseñanza. Y de hecho es así. Tú en estos eventos o estos que son así les escuchas hablar y no están predicando palabra ni están hablando doctrina. En todo caso están transmitiendo un mensaje motivacional o emocional, porque es lo que forma parte de su ministerio, que es el mostrar emoción a través de la música y con la poesía y las letras. Entonces, al final, resulta que perdemos de vista que somos siervos de Cristo, que lo que hacemos lo hacemos para honrarle a Él, para darle a Él la gloria, para que no nos vean a nosotros, sino que estén viendo a Jesús, porque si miran al Cristo de la cruz podrán llegar a ser salvos. Así que, hermanos que me estáis escuchando, si Dios os llama un día a un lugar y tenéis que iros a otra población, a otro lugar,
no vayáis con la ambición de voy a ir a abrir mi iglesia. Ves con la ambición de Señor, ¿dónde te puedo servir? Y si sientes un llamado de parte del Señor de ir a llevar el Evangelio a otros lugares, sigue el ejemplo de Pablo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino en los lugares donde nunca se habló de Él, aquellos lugares que necesitan la luz del Evangelio. Ves a esos lugares. Yo entiendo que es mejor, si te vas de misionero a un país, pues irte a un país hermoso, con recursos, con libertades, pero eso lo puedes hacer buscando lo lícito de querer mejorar tu vida. No lo disfraces como que vas de misionero. Yo conozco hermanos, ¿no?, que han dicho, vinimos a este país como misioneros. No, vinisteis a este país para mejorar vuestra vida laboral, de comodidad, sanidad, etcétera. Digo este país refiriéndome a cualquier país que van ahí. Una vez el director del seminario estaba dando una clase, Alejandro Abraham, y estaba hablando de eso. El Señor nos llama a ir a predicar el Evangelio a lugares. Y no sé, recuerdo bien lo que estaba diciendo, pero puso el ejemplo y dijo, imaginaos si ahora el Señor le dice a Víctor, Víctor, quiero que vayas a predicar a Afganistán. Entonces, ¿qué tiene que hacer Víctor? Y ahí siguió poniendo el ejemplo, ¿no? Y siguió hablando y tal. Y en su hablar, volvió al punto, ¿no? Y dice, porque recordate lo que antes hemos dicho, si Dios le dice a Víctor, Víctor, tienes que ir a predicar, y se quedó así, no se acordaba dónde había dicho, ¿no? Y dice, ¿dónde dije que tenías que ir a predicar? Y yo de broma le dije, creo que dijiste por ahí a Hawái o a las Bahamas, a las islas estas paradisíacas. Y me mira así y dice, no dije eso. Y lo dije de broma porque una cosa es que Dios te llama de misionero. Y si Dios te llama de misionero, no te llama al paraíso donde tú vas a estar viviendo mejor. No, porque resulta que un misionero va a pelear en el frente, a luchar y a desgastarse. Y precisamente en los lugares donde hay más necesidad de que se predique el Evangelio es porque hay pocos cristianos o ninguno, porque allí el cristianismo es difícil y no es aceptado o está prohibido. Entonces, si Dios te llama de misionero, tienes que dejar que te lleve donde Él quiere que vayas. Si tú quieres mejorar tu vida económico, para tu familia, para lo que sea, es lícito, escoge donde quieras ir. Si puedes, adelante. Y allí donde llegues, busca a ver dónde puedes ser útil en la obra del Señor. Pero no le mientas al Espíritu y no disfraces tu deseo de mejorar una calidad de vida con la idea de decir me voy de misionero. Y sobre todo ten en cuenta esto. Si sientes de ir a un lugar o a otro, si sientes de abrir una iglesia, piensa en cuál es tu motivación. ¿Qué es lo que te lleva a decir quiero abrir una iglesia? Porque también aquí le mentimos al Espíritu y nos engañamos a nosotros mismos. No, porque yo quiero abrir una iglesia para la gloria de Dios. Sí, pero ya hay 40 iglesias en ese lugar, algunas en la misma calle, a menos de 100 metros la una de la otra. ¿Con qué sentido quieres abrir otra iglesia? Mi iglesia. Abrimos iglesias como si fueran negocios, empresas. Hay denominaciones que abren iglesias como sucursales. Hermanos, qué pena que la figura de la iglesia está tan distorsionada hoy en día. No hace mucho se publicó una noticia en redes sociales, Protestante Digital, algunas páginas de estas, ¿no? Anunciaron que en España el número de creyentes iba en aumento. Cada vez hay más creyentes en proporción con otras religiones, creyentes evangélicos. Y yo dije, bueno, qué bien, gloria a Dios. Pero a la vez me quedo con un sentimiento de reflexión y pienso, pero ¿de qué manera está creciendo la iglesia? ¿Quiénes son los nuevos creyentes de las iglesias? Y por ejemplo vi que esa noticia se compartía en
en grupos de pastores a los que yo pertenezco y todos entusiasmados, gloria a Dios, aleluya y tal, pero me daba la sensación de que a veces confundimos el hecho de decir, la iglesia evangélica está creciendo en proporción a otras religiones. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿De qué manera crece? Para mí sería una mejor noticia, por ejemplo, escuchar que la iglesia evangélica está unida, se humilla delante de Dios, sacrificando lo personal para predicar la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Sería algo así como cuando Saúl venía a ofrecer sus sacrificios y Samuel le dijo, pero ¿acaso se agrada a Dios más del sacrificio y del holocausto que de que se le obedezca su palabra? No, Dios espera que obedezca su palabra, no que andes ahí ofreciendo sacrificios. Pero no siempre lo entendemos así y a veces pues esto queda distorsionado. Pablo escribió porque sentía que los cristianos que vivían en Roma no podían discernir lo que estaba bien delante de Dios o amonestarse los unos a los otros para hacer lo correcto. Él escribe más bien para recordarles y animarles a hacer lo que sabían que era correcto. Una cosa es que uno sabe, pero no lo haga. Entonces no te voy a enseñar nada nuevo, te voy a recordar, mira lo que sabes, practícalo, ponlo por obra. Y para ser un ministro de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, como él dice, a los gentiles, pues tienes que cumplir con el llamado de Cristo, no con tu propio llamado, no para suplir tus sueños, tienes que cumplir con lo que Dios quiere para tu vida. Conocía un caso de una familia que andaba con problemas en su iglesia y eran problemas relacionados directamente con el pastor y su esposa. Y entonces ellos me pidieron ayuda y me contaron su situación y entonces yo escuché. Entonces yo agradezco, como pastor, agradezco a las redes sociales que tenemos tanta información de los creyentes, de las ovejas, de todo el mundo, porque tú entras ahí en redes sociales y ya te enteras de muchas cosas. Agradezco lo que hay en YouTube y en todo, ¿no? Cuando a veces me dicen, hermano Víctor, mira, podría venir a tu iglesia a predicar este pastor, o podrías invitar a este cantante. Bueno, gracias YouTube. ¿Por qué? Porque voy a ver, entro en YouTube, pongo el predicador tal y le escucho predicar. Busco al cantante tal, lo busco en YouTube y le escucho cantar. Y entonces yo, según lo que escucho, digo, pues sí, gloria a Dios, va a ser una bendición para la iglesia, lo invitamos. O lo escucho y digo, no, ¿qué está predicando este? ¿Esto que predica? ¿Eso dónde está en la Biblia? No, este no le invito, ¿no? Y en este caso, pues al hablarme de este pastor que yo no conocía, pues yo dije, pues voy a ver si hay cosas por aquí por internet, predicaciones, alguna información. Quiero saber un poco, conocer a esta persona, ¿no? Y entonces vi que le habían hecho una entrevista en una radio cristiana. Dije, mira, una oportunidad para saber un poco su pensamiento. Y entonces me puse a escucharle y contó su testimonio. Y entonces me sorprendió un poco su testimonio. Su testimonio venía a decir algo así, como que cuando yo conocí al Señor era joven y yo venía de un contexto en el que me gustaba mucho el arte cinematográfico, el teatro, la música, me gustaban las artes. Y entonces pues yo había estudiado para drama y todo, y me gustaba mucho. Y cuando yo llegué a la iglesia y conocí y vi lo que se hacía en la iglesia, me encantó. Y pensé, esta será una muy buena oportunidad para poder aportar de lo que yo he aprendido. Y entonces me puse en la iglesia y encontré que la iglesia era un buen medio para desarrollarme mucho más ampliamente, pues como actor, como cantante, como no sé qué, como no sé cuántos, ¿no? Y claro, cuando yo escucho eso digo, vaya, o sea, el fin de la iglesia es ese, que tú te desarrolles en tus artes plásticas, gráficas, artísticas. No, pero no es que estaba contando eso diciendo, pero después más adelante me di cuenta, no, o sea, su testimonio era ese y llegué a donde estoy y triunfé y hice lo que soy. No, hombre, te equivocaste. A la iglesia llegas porque te reconoces pecador,
porque sabes que estás separado de Dios al ofenderle por tus pecados, y si no te arrepientes y dejas que la sangre de Cristo limpie tus pecados, estás perdido. Entonces humíllate y ven a la iglesia con las manos vacías diciendo: Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? No hay otra manera. Pero no todos lo ven así. Muchos ven la iglesia como una oportunidad, ¿no? De ahí que, pues es difícil a veces saber quién es un verdadero creyente y quién no. Ayer martes estábamos estudiando Primera de Juan, capítulo 1, y nos paramos en el versículo 17. Ahora, cuando lleguemos el martes que viene al versículo 18, vamos a ver, Juan va a describir allí lo que es la falsa religión. Así que va a estar interesante el próximo día. Se llega a hablar ahí de los anticristos que ha habido, ¿no? Y Juan va a decir: porque algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero estaban con ellos, estaban ahí, se consideraban iglesia, pero Juan dice, antes o después se terminan marchando. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Y ese es un gran mal en la iglesia del siglo XXI que nos toca vivir. Hay muchas personas que están ahí, adoptan un lenguaje evangélico, participan y hacen un montón de cosas, pero por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no son aquellas cosas que uno a veces se fija en lo fantástico, lo maravilloso, lo artístico, lo espectacular, sino que los frutos tienen que ver con el carácter, el corazón, la humildad, el rendirse a Dios en obedecer su palabra, en llenarse de su palabra. Hermanos, no vamos a juzgar a ningún hombre, porque juzgamos frutos, no personas, pero nuestra principal tarea es dirigir el foco hacia nosotros mismos. Soy yo quien tengo que ver dónde me encuentro. La palabra de Dios me está hablando a mí, así que me tengo que aplicar esto yo mismo. Y tengo que llegar a esa reflexión de decir: Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy aportando a la iglesia? ¿Qué quieres que haga? Y estar dispuestos ahí a servir y a llegar donde el Señor nos quiera llevar. Amén, hermanos. Hemos llegado al final de nuestra hora de estudio bíblico, así que nos tenemos que despedir también hoy. Que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide y que el Señor nos dé sabiduría para poder aplicar todo esto que Él nos dice y ponerlo por obra. Si Dios quiere, mañana jueves, 9 de la noche, nos volveremos a encontrar para seguir estudiando su palabra. Me estaré expectante para poderos ver mañana también. Personalmente estaré deseándolo. Es un privilegio reunirme con vosotros. Aunque a veces las fuerzas no nos acompañen, aunque a veces uno no tiene muchas ganas, pero cuando llegas ahí, sientes el gozo de estar donde el Señor quiere que estés. ¿No es cierto, hermanos? Un fuerte abrazo a cada uno y que el Señor os bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere.